Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a la serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Quien les habla, Gustavo Contreras, los saluda. Siempre complacido, agradecido porque estamos en sintonía. Y en esta ocasión, para avanzar más con el estudio de la piedra de tropiezo, la piedra reprobada por los edificadores y puesta ahora como tropezadero. Y en las cartas de Pablo que estamos examinando, especialmente Romanos ahora, es ver el plan de Dios de salvación que tenía para la raza humana y en particular para que los judíos ellos conocieran el plan y lo difundieran. De allí entonces esta piedra estable, de cimiento firme, piedra preciosa y sin embargo rechazada por los llamados edificadores. Vamos a repasar esta porción de textos mesiánicos de acuerdo al texto que nos trae la primera carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 6 en adelante y ver así en ello los diversos textos mesiánicos. Es primera de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 6 en adelante. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyera en él no sea avergonzado. Acordémonos, este texto está basado en Isaías 28, 16. Sigue todavía el texto más, versículo 7, 2, 7. El versículo anterior. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, y allí se cita el Salmo 118, versículo 22, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y ahora entonces cita Isaías capítulo 8, versículo 14, 2, 8. Oh, muy bien, leemos acá. Pero las dos casas de Israel, él será por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y leemos entonces ahora primera de Pedro 2:8, y piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Bien, el Señor levanta esta piedra que Pablo va a llamarla justicia de Dios, en contraste con la justicia que los hombres elaboran. Vamos a mirar un poquito más la justicia de Dios desde Romanos capítulo 3, versículo 21. Vamos a avanzar en ese texto y vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Necesitamos mirar en Romanos 10, la justicia por la ley que proviene de la ley de Moisés, el texto que se cita, y la justicia que es de Dios. A ver, y en ambos casos se citan los textos de Moisés. Bien, vamos entonces a leer primeramente Romanos 3:21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Notemos que esa justicia de Dios va a ser algo externo que Dios provee fuera de la ley, pero testificada por esa ley y los profetas. Entonces, la salvación no va a venir por la ley, sino por algo que Dios provee, que Pablo llama justicia de Dios. Es una persona. A ver, vamos a ver el texto. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,
para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención o rescate que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación o expiación por medio de la fe en la sangre de Él, para manifestar su justicia. Notemos que esto es lo que Dios más le interesa, que se entienda la justicia de Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y vamos a ver entonces ahora en Jeremías esa justicia de Dios. Recordemos que 3:21 habíamos leído que aparte de la ley se manifiesta la justicia de Dios. ¿Queremos conocer esa justicia de Dios? Es una persona. Nos lo dice Jeremías capítulo 23, vamos a buscar, versículos 5 y 6, y también Jeremías capítulo 33, 15 y 16. Son los mismos textos. Vamos a ver que la justicia de Dios es una persona, aparte de la ley. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. Ese renuevo que viene de la descendencia de David, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Notemos ahora esto. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual lo llamarán Jehová, justicia nuestra. Esta es la justicia de Dios. Es un renuevo que debía provenir de David. Y se le iba a llamar Señor, Jehová. Miremos todavía más en Jeremías 33, 15 y 16. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, es decir, será un descendiente de David, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová, justicia nuestra. ¿Notamos? Es una persona. Esta es la justicia de Dios, que Él tenía que proveer aparte de la ley. Y a través de esta justicia de Dios, el hombre habitaría confiado. El Señor le perdonaría sus pecados. Debemos tanto agradecer a Dios que Él proveyó su justicia aparte de la ley. Bien, esto nos va a ayudar a entender al apóstol Pablo que para él la salvación es una persona, no el cumplimiento de mandatos. Los mandatos señalan cuán pecadores somos, pero no proveen la salida para que yo pueda escapar del castigo de Dios, sino una persona. Miremos cómo Jesús lo va a expresar en San Lucas. Voy a invitar a que miremos el texto, capítulo 19, desde el versículo 1, veremos que la salvación es una persona. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Miren cómo Jesús se refiere a sí mismo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, decía al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Responde Jesús: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es también hijo de Abraham. Pregunto, ¿quién entró en la casa de Zaqueo? Jesús. Pero él se llama a sí mismo la salvación. Jesús es una persona, él es el que salva, no el mandamiento, no el reglamento.
El mandamiento, el reglamento va a señalar hasta dónde yo me he hundido. Es la ley que he violado. O como dijera Santiago, es un espejo en el cual yo me veo retratado. Vamos a buscar el texto en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1. Miramos versículo 22 en adelante. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Notemos con qué se compara la ley, con un espejo, porque mira atentamente esa ley llamada ley de la libertad y persevera en ella, obedeciendo lo que hay que obedecer, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Pero aquí que la obediencia tiene que darse en una persona que se ha entregado a Cristo y entonces contempla la ley y obedece lo que la ley pide porque ha sido renovado en Cristo Jesús. Notamos que la ley es comparada con un espejo. Pero en el caso del judío, que rechazaba a Cristo, la salvación, permítame amigos, la salvación con pelos, con uñas, con dientes, era una persona. El judío, al rechazar la salvación, ahora mira la ley y trata de cumplirla. Y el Señor no lo puede aceptar, porque lo hace por obras. Y como está tan desprovisto de Dios, porque rechaza al Hijo, Jesús lo había dicho, no tenéis el amor de Dios morando en vosotros, porque aquel a quien el Padre envió, al Hijo, ustedes no lo aceptan. San Juan capítulo 5. ¿Cómo pueden ustedes amar a Dios si se aman entre ustedes, se alaban entre ustedes? Yo que vengo en nombre del Padre, no busco mi gloria, busco la gloria del que me envió. Pero ustedes buscan entre ustedes su gloria, su aplauso. Se muestra que no hay amor de Dios por el rechazo que le dan a alguien que representa a Dios en la tierra. ¿Qué clase de amor hay? Jesús, piedra de tropiezo, se los señalaba. Por lo tanto, la obediencia de ellos era absolutamente legalista. No habían nacido de nuevo. Miraban la ley para perseverar en ella, pero como dije hace rato, cuando uno mira la ley se ve cuán sucio la cara, que tenemos mancha. ¿No ocurre eso cuando miramos el espejo? ¿Cuántos hay que al participar en las cámaras, cuando hacen sus shows, sus teatros, en fin, está alguien que les revisa la apariencia con la cual van a ir a la cámara, para evitar que haya transpiración, que haya sombras, en fin. Y una persona que va a participar en una cámara, pues antes se mira ante el espejo, a ver cómo estoy presentable, sí, ya, ok. Entonces, al mirarnos en el espejo, esa es la ley, así lo hemos leído hace un momento, de Santiago, el que mira atentamente en la ley, la de la libertad. Y es no oidor, sino hacedor. En el caso de quien mira la ley y se ve su defecto, mira el espejo y ve la mancha, y se le dice, arréglate porque ahora vas a entrar en cámara. No, no puedo ir así. ¿Qué hay que hacer? ¿Tomar el espejo y limpiarse con el espejo? No, va al agua. Entonces se limpia con el agua, o a un trapo, se limpia con un trapo. Y entonces sí, se presenta ante el espejo otra vez, ahora ve cómo estoy, sí, ahora estoy bien. Esa es la ley. Denuncia el pecado, la mancha que tenemos, y vamos al agua de vida que nos limpia, para que al presentarnos ante la ley parezcamos ya aceptables. Pero el judío quería aparecer aceptable sin lavarse la cara en Cristo, sino así como está, a ver cómo lo podía maquillar. Y de allí viene la tradición de los hombres, más mandamientos, más aquí, a ver cómo arreglamos esto, porque no estaba Dios morando en ellos. Contra todo ese sistema, Pablo va a escribir en Romanos.
Estamos libres de la ley. Cuando Cristo no está morando. Fíjense ahora, amigos, estamos hablando de la justicia de Dios, que es una persona. Y Pablo nos va a enseñar en Romanos 3, queremos llegar a este punto ahora. Otra vez abrimos Romanos, capítulo 3. Desde el versículo 23, leemos lo siguiente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esto es la justicia de Dios, la provisión de una persona que nos rescate, mediante la redención o rescate que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como expiación, propiciación, por medio de la fe en lo que Jesús hizo muriendo en la cruz, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados de la gente, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, no la justicia que el fariseo creó de la ley, que cuanto más uno obedece, más limpio está delante de Dios. Es Dios el que provee la salida con su Cordero de Dios que quita el pecado, a fin de que Él sea el justo y a la vez el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No. Por la ley de la fe, esto quita jactancia, anula. Esto es piedra de tropiezo. Esta ley de la fe anula la soberbia, el orgullo de aquel que cree, que se jacta, de suponer que tiene mérito delante de Dios, y la ley de la fe se lo quita. ¿De qué manera? A ver. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Clarísimo está. El hombre se salva por la justicia que Dios proveyó. Se lo dio a Adán y Eva mediante el símbolo de un animalito con sangre al cual mataron, Adán y Eva mataron. Dios despellejó y formó túnicas de pieles con lo cual los cubrió. Y a partir de allí se ve el símbolo del gran cordero que tenía que venir con el tiempo. O como le dijo Dios a la serpiente y a la mujer: pondré enemistad entre ti, serpiente, y entre la mujer, entre tu simiente o descendencia y el linaje de ella. Este te va a herir en la cabeza, tú le vas a herir en el calcañar. Hay un gran conflicto, el conflicto de los siglos, una enemistad que Dios puso felizmente entre Satanás y la raza humana, mientras el hombre no viole esa cerca que Dios puso. Pero cuando hay gente que traspasa la cerca voluntariamente, entonces es atraído por esta fuerza enemiga que lo va a destruir. Entonces Dios, que prometió que esa simiente apareció en la persona de Jesús, como nos lo va a contar en Gálatas. Ya vamos a llegar a ese texto para seguir avanzando por ahora con Romanos. Pero aquí que cuando dice Pablo que Dios pretende exaltar su justicia delante de los hombres, y en consecuencia se concluye que el hombre se salva creyendo, por fe, no cumpliendo. Pero miren cómo avanza la discusión del apóstol Pablo. Va a decir algo extraño. Leamos. Capítulo 3 de Romanos, versículo 29 en adelante. Hasta completar va a parecer algo extraño. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también es de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Por eso, amigos, no hay un plan de obras para los judíos. Acá está diciendo que por la fe a esa gente los va a salvar si creen en la provisión de Dios, en la justicia de Dios que Él proveyó, que es una persona. Y por medio de la fe también salva a los de la incircuncisión. El plan es el mismo para judíos y para gentiles. Y ahora sí, la parte extraña del apóstol Pablo. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? No, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley.
Amigos, la ley no perdió efecto, no se derrumbó. Que haya quienes que lo quieran derrumbar es otro asunto. Se confirma en el justo papel que le cabe. ¿Y cuál es? Condenar, no salvar. La ley no salva, condena, nos dice cómo estamos. ¿Recuerdan la ilustración que conté también? De que si me presento ante el juez por mi infracción de tránsito, y el hombre pues me dice, usted hizo esto y lo otro, esta es la multa que tiene, y yo saco el código, no el código penal ni el código de comercio. Cuando Dios juzgue, sacará su código moral que abarca toda la raza humana, los 10 mandamientos. Entonces yo saco ante el juez, por el caso del ticket, la infracción que los policías me cobraron, pues allí yo me defiendo. Señor juez, sin embargo, en la ley, acá en el código de tránsito, en la página tanto, y en el párrafo tanto, y el artículo tanto, aparece esto. Y el hombre cree que con eso yo le voy a ganar. Él es el juez. Me dice, mire señor, le reitero, usted cometió una infracción y esta es una multa que le va a salir $1,000. No puede ser, por eso que es así. Fíjese la ley, usted que tiene el código ahí en la mano, lea en la página tanto y tanto. Y abro, sí, efectivamente. Pero entonces yo, a lo pícaro, busco otro párrafo porque conozco y le busco acá. Pero señor juez, acá fíjese en la página tanto, tanto, dice esto, tanto, tanto, acá aparece. Y el juez nuevamente me dice que él conoce la ley, los detalles, los vericuetos, conoce mi naturaleza. A Dios no lo podemos birlar. Nos conoce muy bien. No podemos con la ley tratar de convencer a Dios. Lo que el juez diría es, mire señor, si vamos a discutir con esto, le voy a aumentar la multa. Ahora, abre la página tanto, tanto, y abro, y sí, ya veo que, no, estoy en falta. Y el riesgo de que me multe más todavía por querer sobrepasarlo. Pero él, en su benignidad, me dice, mire, si usted depone su actitud rebelde, yo le puedo ayudar. ¿Les parece? Y yo veo que hay luz, ¿ok? ¿Está bien? No voy a discutir más, dejo acá, a ver, policía que me retire acá el código de tránsito, y a ver, no sé, usted me dirá qué hay que hacer ahora. Ok, ya veo que ya depuso su actitud rebelde. Si usted está humilde, yo le puedo decir que hay una salida para esto. Sí, lógico, yo aprecio qué salida hay para estos $1,000 que tengo que pagar. Ok, hay que pagar $1,000. Usted violó el tránsito, la ley de tránsito. Yo se lo he citado. ¿Está de acuerdo? Sí, señor. Ok. ¿Puede pagar usted? No puedo. Yo no sé cómo me van a meter preso. Ok, hay una salida. Los $1,000 los pongo yo. Y el juez saca allí su billetera, su chequera, y ahí pone, ¿qué es eso? Yo tengo que pagar. ¿Por qué lo tiene que pagar usted? Amigos, eso hizo Dios. La deuda que yo tenía, Jesús la paga, muriendo en la cruz. Pero aquí que el judío, en lugar de aceptar la muerte de Cristo, el judío la pelea con la ley. Y sigue argumentando, queriendo convencer a Dios que con la ley a ver si puede ganar. Salvación por obras. La justicia que es por la ley. No la justicia que es de Dios, por la fe en la provisión que Dios hizo. Justicia de Dios en una persona con pelos y uñas, dije. Y hemos leído en Jeremías, capítulo 33 y capítulo 23. Ahí están los textos que hablan de Jehová, justicia nuestra. Es una persona. Amigos, el Señor quiere salvarnos. Pero hasta que entendamos bien este plan de salvación, en que la ley usada como medio para poder convencer a Dios con mi buena conducta, como hacía el fariseo en los días de Jesús. Hasta que podamos entender que no lo entendemos, porque hoy actualmente hay quienes enseñan que la ley está terminada. Pablo lo dice, estamos libres de la ley, no estamos más bajo la ley. La letra mata, el espíritu vivifica. Ministerio de muerte, ministerio de condenación. ¿Qué más quieren? Y cuando hablamos así, amigos, estamos olvidando que el uso que los fariseos hicieron trajo blasfemia. Ya Dios lo había dicho en Romanos capítulo 2, por causa de vosotros mi nombre es blasfemado entre los gentiles. Y esto trajo blasfemia. Y hasta el día de hoy estamos repitiendo como loritos esta blasfemia que ofende a Dios, decir que la ley ya se terminó.
No, amigos. La ley está vigente no para salvar, sino para condenar. ¿Por qué aquí que si yo me defiendo cometiendo una falta, estoy mirando a una mujer con ojos libidinosos? Yo no cometí mal, no la ofendí a la señora, ella está ahí, bueno, se descuida un poco, yo miré un poco y está bonita la señora, y me van a condenar por eso. ¿Y dónde aparece ahí? ¿Algún mandato que condena que yo ande mirando a la dama que... Sí, te lo voy a mostrar. Y me sacan el código de comercio. No, me sacaron el código penal, me sacan el código civil. No, amigos, eso no funciona. Hay un código moral, los 10 mandamientos que Jesús exaltó y que me dice, lo que estás haciendo está mal. Y te lo voy a decir. La ley condena, la ley de Dios. Yo no hablo de la ley de comercio, ni de la ley de tránsito, son leyes humanas que el hombre inventa para que tratemos de vivir mejor. La ley de Dios es inalterable. Hemos dicho ya en otro lugar, verdades apodícticas, necesariamente válidas, incuestionablemente ciertas, universalmente reconocidas. No hay forma de dar vuelta el mandato, no robarás. Dios habla. Y estando acorralados en pecado, aparece la justicia de Dios. Y es proveer a una persona que ya lo pagó. Amigos, déjenme que se los ilustre. 1970, isla de Guam. Un caso histórico de un soldado japonés que fue encontrado allí abandonado por sus compañeros, quienes le habían dado la orden de que montara guardia. Durante la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, nos acordamos, este soldado japonés pues había sido apostado allí en la isla de Guam. Y cuando terminó la guerra, pues ya cada cual, hubo los juicios del caso, pero retornar a sus lugares, a sus familias. Solamente que la compañía japonesa, los soldados, se olvidaron de este señor. Y él quedó montando guardia por 25 años. Vivía de... Ahí tenemos la foto del señor. Salió publicado hace poco tiempo falleció. Él vivía de las bayas, frutas silvestres, pero siempre fiel a su misión, montando guardia. Imagínense, pasaban los aviones comerciales por sobre esa isla y él apuntando. Ya no tendría balas, pero siempre con su actitud de defensa del puesto que le dieron, fiel soldado, en actitud belicosa para pelear en caso de que apareciera el enemigo. Él no sabía que la guerra había terminado. Cuando fue encontrado, accidentalmente hubo gente que miró que algo extraño se movía en esa selva de la isla de Guam. Vieron que era un japonés. Trajeron gente que hablaba el idioma, le hicieron entender, a él le costaba entender que la guerra había terminado, que podía volver a su casa, a ver si encontraba a su familia. Así fue. Volvió a su casa, absolutamente sorprendido que la guerra había terminado. Caso histórico, hemos visto imágenes, hace poco tiempo acaba de fallecer. Déjenme contarles algo, amigos. Si nos sorprende este caso, mucho más sorprende que el hombre hoy está en pie de guerra con el Creador, cuando la guerra ya se terminó. Se firmó un tratado de paz hace casi 2000 años, cuando en el año 31 Jesús, muriendo en la cruz, firma el tratado de paz entre Dios y la tierra. No hay más por qué pelear. Dios no está más enojado. La ira que Dios tiene o tenía con la raza humana desde Adán en adelante, por los pecados que todos los hombres cometieron, ya se zanjó, ya se pagó, se terminó. Dios quedó satisfecho. Un hombre pagó toda la deuda que el ser humano con sus pecados mantenía con Dios. ¿Y cuál es el mensaje? Hacerle saber al hombre, a todo ser humano, que ese Cristo que murió es salvación para nosotros, es la justicia de Dios, es el tratado de paz firmado con la sangre del Hijo de Dios, para que todos escapemos. Ya la guerra terminó. Pero amigos, en lugar de eso, seguimos tan necios. Recientemente,
cuando se atacó allí a este hombre en Irán, en fin, ustedes, noticia mundial. Haciendo locuras, en pie de guerra, igual que este señor, en sus 25 años, allí como que hubiera guerra. Dios no tiene guerra con nosotros, nosotros la mantenemos. Como este señor apostado allí en su lugar, en su puesto, con su rifle a cuestas. ¿Por qué actuamos así? Por eso el apóstol Pablo, al enseñar en esta porción la justicia de Dios, no la justicia de la ley no provee justicia, la ley lo que va a proveer es la rectitud de Dios, no la salvación. La ley provee condenación. Me muestra a mí como un espejo, fulano, tú estás mal, mírate el espejo, mira las ojeras. O mira tu rosácea, que es la que yo traigo, míralo. Y uno se mira y es real, lo traemos. Y en eso entonces, cuando miramos el espejo nos damos cuenta que hay que arreglarlo, maquillarlo, ver cómo lo solucionamos. Con el mismo espejo, arreglándolo, poniéndolo en la cara, no. Vamos al agua, vamos al trapo, si estamos desnudos, vamos al ropero, buscamos una ropa para cubrirnos porque el espejo mostró cómo estábamos. ¿Nos damos cuenta de la función de la ley? De eso trata Pablo. Por eso, leemos otra vez, Romanos 3:31. Mientras se establece la salvación del hombre, miren cómo concluye Pablo en esta porción de Romanos 3:31. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley en la función que le cabe. No es o no fue diseñada para salvar, fue diseñada para revelar, advertir, mostrar cómo estamos, para que busquemos en algo externo a la ley. La salvación es una persona. Pero amigos, vamos para que entendamos el resto de la carta a los romanos, a adentrarnos en el capítulo 10. Vamos a leer, quizás, para ver el contexto, los últimos versículos del capítulo 9. Y algo llamativo y que los judíos van a condenar es que el apóstol Pablo hace un verdadero manoseo de los textos del Antiguo Testamento. Vamos a ver que no es así. Solamente el Espíritu Santo pudo haber inspirado para que aprendamos algo nuevo que vamos a mirar. Del capítulo 30 de Deuteronomio. Pero antes, abrimos en 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe. Dios siempre quiso que por fe se acercaran a Él y lo amaran, sino que lo hicieron como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en Él no será avergonzado, o no se apresure en la versión de la Biblia hebrea. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo, fuego de Dios, pero no conforme al recto conocimiento, a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin, y amigos, aquí es donde cuántos han traducido mal el versículo, creyendo que es el final de la ley es Cristo, con que Cristo ya termina. No, el fin es como objetivo, el propósito, la meta, porque el propósito de la ley, la meta de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. No que Cristo es el final de la ley, sino la finalidad de la ley es Cristo. No es lo mismo. ¿Saben? Muchos, guiados por este versículo, entienden que llegado Cristo terminó la ley, se acabó la ley. No. Llegado Cristo, ahora entendemos la ley, como cuenta Juan capítulo 1, versículo 17, pero no en la versión Reina Valera 60, que traduce mal al agregar
un signo adversativo que en el griego original no aparece. Tenemos la Biblia de las Américas para apreciarlo mejor. Pues ya vamos a poner la Reina Valera 60. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. ¿La gracia de qué? ¿Qué gracia predicó Jesús si no era lo que estaba revelado en la Biblia, en la ley? Él citaba frecuentemente los textos de Moisés. La verdad de esa revelación de Moisés, todo eso lo trajo Jesús. Pero noten ahora en la versión de la Reina Valera 60, un pero adversativo que confunde a muchos que leen el texto. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Como que hubiera dos sistemas de salvación. No. Uno complementa, el segundo complementa al primero. El primero, la ley, vino por medio de Moisés. En verdad, Jehová reveló, Él es el autor de la ley. Todos los mandamientos. ¿Qué mandamientos de Moisés? Ninguno. Es Dios el que le reveló a Moisés. Dios es el autor. Alguien tenía que explicar esa ley. Jesucristo. La gracia y la verdad de esa ley vienen por Jesús. Bien, amigos. En Romanos capítulo 10, versículo 4 que estamos examinando, nos dice que el fin de la ley, y fin traducido como propósito, o meta, o finalidad, o objetivo, sinónimos. Porque la finalidad de la ley es Cristo, es a dónde me apunta la ley, es llevarme a Jesús, para justicia a todo aquel que cree. Y a continuación vamos a ver la comparación magistral, creemos, de parte de Pablo, entre las dos justicias, la que provee la ley, la que provee Dios. Y curiosamente, Pablo se vale de textos de Moisés. Y el texto de Moisés dice esto, y que el judío entendió, esto es salvación por obras. Acá dice hay que cumplir el mandamiento. Y vamos a ver que acá hay un texto que también, de Deuteronomio 30, que también ordena cumplirlo, pero aquí hay algo que le va a dar ese sabor tan especial que Pablo le atribuye. Leamos pues primeramente el texto, Romanos capítulo 10, versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahora vamos a examinar el texto original, pero leemos el siguiente texto ahora. Pero la justicia que es por la fe, notemos que son contrastadas ambas justicias, la de la ley y la de la fe, la de la gracia. Una que viene cumpliendo los mandatos de Moisés, la otra es creyendo en la provisión que Dios hizo de una persona. Dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Sino, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y ahora, esto que viene acá, es de Pablo, basado en textos del Antiguo Testamento. ¿Cuál es? Que si confesares con tu boca que el carpintero es el Cristo y Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ya está, tú eres salvo. Bien, vamos otra vez, amigos, a mirar el plan de Moisés, que es de Dios, la salvación que es por la ley, como creen los fariseos. Por eso es que el sistema se desvirtuó por ellos. Hasta el día de hoy, los judíos no aceptan el plan provisto por el cristianismo, por la teología de Pablo, por el Espíritu Santo que inspira a Pablo, para decir, la salvación es creyendo en la provisión que Dios hizo. Él proveyó la persona. El mismo que dio la ley, ahora se encarna y va a vivir esa ley y la va a cumplir en medio de mucha contradicción de pecadores, una expresión que María Virgen recibe como madre del bebé recién nacido, que una espada traspasaría su alma, también le profetizan a ella. Lógico, vería morir a su hijo.
Bien, esta es la provisión de Dios. Pero el fariseo que rechaza la provisión de Dios va a crear la suya propia. Por eso es que son rechazados en la piedra de tropiezo que vino y que les descubrió sus malicias, por lo cual no aceptaban a quien era igual a Dios. Es terrible. Pero vamos a ver los textos entonces. Leemos otra vez Romanos 10:5 y analizamos el texto original de Levítico 18. Miremos pues. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Vamos pues a Levítico 18 y a ver cómo se expresa Moisés en ese texto. Cuando nos dice versículos 4 y 5, el 5 especialmente es el texto en cuestión. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Antes quizás, amigos, voy a invitarles a que leamos los primeros versículos para ver un detalle que también aparece en los 10 mandamientos. Y es, Dios da la ordenanza después que los libera. Esto vamos a leerlo desde el versículo 2 en adelante, hasta llegar al 5, que es el versículo clave. 18:2 dice: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. Eso muestra que los sacó de Egipto, Él los liberó para que le dediquen amor. Dios los libera para que lo amen y entonces le obedezcan. Pero dice más: ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en los estatutos de ellos. Es decir, yo los saco de aquí, los meto allá, pero siempre manténganse en vigilancia. Allá yo los quito de la esclavitud. ¿Qué es lo que espera de gente que fueron liberadas de la esclavitud? ¿No es gratitud? ¿No es devoción? ¿No es una entrega? Y ahora los lleva a un nuevo lugar, Canaán, y les dice: y no hagan como esa gente. ¿Qué debería el salvado de la esclavitud tener para su benefactor? Gratitud y obediencia. Bien, en ese contexto, yo te saco de aquí, te llevo allá, pero cuídate. Miremos lo que sigue. Levítico 18, estamos estudiando los versículos siguientes. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en los estatutos de ellos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Pregunto, amigos, ¿esto es salvación por obras? Si el texto dice, haciendo ello, Pablo dice en Romanos 10:5, la justicia que es por la ley, por obedecer, Moisés escribió así, y citó un texto aislado, Levítico 18:5. Pero desde el versículo 2 en adelante vemos más completo el contexto, que muestra que la obediencia viene de un Dios que salva. Yo te saqué de Egipto. Miremos cómo aparece enunciado los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 20, versículos 1, 2 en especial, y el 3 ya arrancan los 10 mandamientos. El 2 revela salvación y en consecuencia gratitud. ¿Dónde está la salvación por obras? Si yo le amo, le agradezco y me dice: y ahora que te hice esto, obedéceme. Pero el judío fariseo del primer siglo no tenía gratitud, no tenía devoción. Como estaba carente de Dios en su alma. Jesús le había dicho: yo sé que el amor de Dios no mora en vosotros. Juan capítulo 5. Entonces crearon leyes para cumplir mejor los mandamientos. Miremos pues Éxodo capítulo 20, versículos 1, 2 y el 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Notemos, eso muestra el origen del pueblo
judío desde la esclavitud en adelante. Él los libera. En consecuencia, obedezcan. Versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amigos, me dejan que les comparta una ilustración o una parábola para entender este fenómeno que así enseña el Antiguo Testamento. La de Juan, un esclavo, que él está en el mercado de esclavos y allí aparece un hombre alto, fuerte, blanco, buscando esclavos y lo miró a Juan, fuerte, pero Juan es un hombre rebelde. Él odia este sistema de la venta de esclavos y sus captores lo traen y lo ponen allí para que los que quieran comprarlo pues paguen dinero. Y aquí les presentamos a Juan. Miren, y Juan aparece siempre él protestando, molesto y que no lo toquen pero lo han castigado para que se mantenga esclavo, sumiso. Él está rebelde, no soporta ese trato inhumano contra él. Y aquí le presentamos a Juan. Es un esclavo fuerte, mírenlo, útil para el trabajo. Alguien da dinero y están allí ofreciendo, bueno, yo ofrezco $100. Y entonces Juan dice, yo no soy una mercadería para que me compren. Y, a ver, ¿quién ofrece más? 200, 300, 1000. Y Juan les dice, paguen lo que paguen, yo no voy a obedecer a nadie. Hasta que alguien ofrece ya una suma, dice, ok, voy a ofrecer 10,000. Y los demás miran, ya nadie puede competir con ese número. 10,000, sí. Y Juan lo mira, ¿y este qué le pasa? Gasta toda esa plata si yo no lo voy a trabajar. No pierde la plata conmigo, Señor. Y entonces, ¿va a ofrecer 10,000? Ya dije, 10,000. Ok, Señor, 10,000 a la una, 10,000 a la dos, vendido al Señor por 10,000. Entonces, este señor, un americano, entrega los $10,000 y le dice a Juan, Juan, por favor, ¿puede venir conmigo? No le voy a obedecer, Señor. Juan, te pido que vengas conmigo. Le habla amablemente. Quiero que vengas al carro. Si me aceptas que te voy a llevar a mi familia. Le dije que no voy a obedecer, Señor. Juan, yo pagué dinero por ti, por lo menos me acompañas. Está bien, quiero salir de acá, no aguanto esto. Y Juan lo acompaña, pero siempre rebelde. Cuando lo lleva hasta el carro, le dice el dueño, mira Juan, yo te he comprado, ¿verdad? Sí, señor, yo le dije, usted pierde plata conmigo. Ok, quiero hacer algo contigo. ¿Qué quiere? Entonces saca un papel y el señor le dice, voy a escribir algo acá. Escribe y firma. ¿Qué está haciendo? Bien, te voy a dar este papel. Es tu manumisión, tu liberación. Aquí está, te firme, tú eres libre. Yo fui tu dueño, ahora te doy el papel. No lo rompas, esta es la prueba de que tú eres libre, no eres esclavo de nadie, ni siquiera de mí. Juan, fue un gusto conocerte. Y Juan lo mira, a ver, ¿usted gastó semejante plata para esto? ¿Para darme mi libertad? Así es. Y Juan se enternece. Nunca nadie me ha tratado de esa manera. ¿Por qué lo hizo? Juan, yo estoy contigo, estoy en desacuerdo con esta cuestión de compra y venta. Además, tú eres fuerte. Creo que tú vales la pena para vivir como un ser humano digno y trabajar y mantenerte. Y se emociona Juan. Nadie me ha tratado. Y Juan le dice, Señor, quiero trabajar para usted. Juan, tú eres libre. Bueno, quiero ser su esclavo, quiero estar con usted. Usted es diferente de todos los demás. Noten, Juan ahora quedó al servicio del amo. Porque el amo lo rescató y ahora él mismo en gratitud se ofrece para obedecerle. Eso es lo que Dios quiere, que seamos agradecidos por semejante salvación que se nos dio en Cristo Jesús. Al estar entregados, subyugados, obedecemos. Vamos entendiendo esta primera parte de Levítico 18. Pablo cita solamente el versículo 5. Leamos antes, vamos a leer otra vez del versículo 2 hasta llegar al 5. Y Dios habla de mandamientos. Primero leamos Romanos 10:5. Pablo va a contrastar los dos planes de salvación. La salvación por obras como pretenden los judíos.
que ellos toman versículos aislados. Acá dice, hay que obedecer y obedecer. Y Pablo va a hacer ese razonamiento. Pero al ir a la fuente original, que es la Mikra, el Tanaj, la Biblia hebrea, ahí se ve que Dios no anda como los fariseos tomando este texto, este otro, sino al leerlo completo, vemos el plan de Dios. Él nos saca de la esclavitud, nos exhorta, te voy a llevar a otra parte, obedéceme para que te vaya bien. No te mezcles. A ver, leamos otra vez Romanos 10:5 y luego Levítico 18 del 2 al 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, tal como los fariseos enseñan. Pero Moisés escribió más. Levítico 18, no solamente el 5, sino del 2 al 5, cambia el sentido. Leemos pues. Habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en los estatutos de esa gente. Mis ordenanzas pondréis por obra. Notamos, eso es salvación por obras. De eso habla Pablo, de eso hablan los judíos, que hay que cumplir las ordenanzas. Y olvidan que hay un corazón agradecido antes. Miremos más. Y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Tal lo que Pablo cita en Romanos 10:5. Pero vamos a examinar ahora Deuteronomio 30, versículo 6, que va a ser un capítulo sumamente interesante, que es la salvación por la justicia de Dios, que lo examinaremos con más detalle en la siguiente emisión. Pero leamos el texto introductorio de 36 y el 16. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y a fin de que vivas, para que lo ames. Y el versículo 16 nos dice: para que me obedezcas. Porque yo te mando que hoy ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Esto es salvación por obras? Ahí dice: para que cumplas mis mandamientos, haciendo los cuales el hombre vivirá en ellos. Pero amigos, antes Dios quiere sacarnos el prepucio del corazón. O como cuenta Esteban en el capítulo 7, que Dios pudo sacarlos de Egipto, pero no pudo sacar a Egipto del corazón de la gente. Este es un grave problema que vivimos los seres humanos. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros, nos cuenta Esteban. Y allí, en esa porción, aparece esa expresión de que Dios no pudo quitarles el Egipto del corazón de ellos. Dios pudo sacarlos de Egipto físicamente, pero aquí conservaban su pecado. Vamos a ver este último texto. Y así nos preparamos para la emisión siguiente, en que analizaremos la justicia, la salvación por la justicia de Dios. Capítulo 7, versículos 38 y 39 de Hechos, nos muestra este fenómeno. Dios pudo sacarlos de Egipto, pero no les pudo sacar el Egipto que llevaban adentro en su corazón. Ese es el gran problema de la salvación por obras. Uno ama el pecado, pero hay que cumplir los mandamientos. Veamos pues. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Físicamente estaban fuera de Egipto, no habían regresado nunca,
Pero en los corazones, ya Egipto estaba morando acá. Dios no les pudo sacar. Y esa gente ahora va a obedecer los mandamientos. Dios no lo puede aceptar. Por eso se llama salvación por obras, para perdición de ellos. Pero amigos, la palabra de Dios enseña que somos salvos por el regalo que Dios nos dio en Cristo Jesús, para que obedezcamos sus mandamientos, para que miremos por sus caminos los 10 mandamientos. Gracias por acompañarnos. Seguimos en contacto. Avanzaremos con esta porción de Romanos 10 y ver el texto que Pablo utiliza para exaltar la justicia de Dios por medio de Cristo Jesús. Hasta que nos encontremos, deseamos que Dios los bendiga.